Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos nuevamente. Continuamos con nuestro estudio y nuestro programa de la esperanza. El tema de hoy hemos de estar hablando de algo muy irrelevante como lo es el cumplimiento de la esperanza prometida. Uno de los grandes daños que la humanidad ha obtenido es el efecto del pecado. Esto en realidad ha traído maldad y daño en el mundo, y esta maldad ha tenido su efecto en toda la sociedad desde su creación, diríamos, hasta la actualidad. Ahora, este efecto del pecado se ve manifestado por las actitudes, es decir, por las actitudes de orgullo, de egoísmo, del odio, la envidia, actitudes de rencor, también que se ve la falta del perdón en las personas. Y lo que muchos desconocen es que el pecado no solamente les ha afectado a ellos de manera personal, de manera directa, sino que también el pecado afecta la relación con los demás, pero algo más importante, algo de más relevancia, y es que ha ofendido a Dios, ha ofendido a aquel que ha creado todo cuanto existe. Al haber quebrantado los mandamientos de Dios con el pecado, una de las cosas que logramos ver es que la humanidad ha sido merecedora del juicio y ha sido merecedora de la condenación eterna. Es decir, que el pecado no solamente ha tenido efecto en la persona misma, no solamente ha tenido el efecto también en su relación con los demás, sino que lo más grave es que su pecado ha trascendido hasta la eternidad. Ha ofendido al Dios que creó todo cuanto existe. Esto es lo que la Biblia menciona, o más bien diríamos también lo que nuestro Señor Jesucristo, la vida más sabia que ha pisado esta tierra, vino a enseñar. ¿Qué vino a enseñar? Que nuestro pecado nos ha traído juicio, nuestro pecado nos ha traído condenación. Hemos quebrantado las leyes de nuestro Dios. Sin embargo, también nuestro Señor Jesucristo vino a decirnos algo muy importante, y es que Dios en su gran amor nunca ha permitido ni ha dejado que la humanidad quede sola y abandonada. Siempre Dios le ha dado esperanza, siempre Dios ha mostrado su anhelo y deseo de ayudarlo en todas las épocas de la existencia de la humanidad. Dios se ha revelado y ha manifestado su deseo de ayudarlo. Por ejemplo, en el huerto del Edén, Dios prometió enviar a un libertador. En la vida de los profetas también Dios ha manifestado su deseo de ser ayuda y darle esperanza a su pueblo. Y así podemos ver por todas las Sagradas Escrituras cómo es que se viene anunciando a este libertador, que es la manera como Dios habría de ayudarlo. Esto traería esperanza para el pueblo. Por ejemplo, los sacerdotes, cada vez en el Antiguo Testamento que ofrecían sacrificios en el tabernáculo, ese humo que ascendía día tras día, año tras año, generación tras generación, estaba anunciando de que un día vendría el Mesías, ese libertador, y todo esto vendría a ser para ellos como una esperanza. La pregunta, ¿verdad?, que venía es, ¿cuándo vendría? ¿Cuándo aparecería? ¿Verdad? Algunos se estaban haciendo esa pregunta. El estudio de hoy es un estudio muy importante. ¿Por qué? Porque llegamos a lo que se conoce como un parte de aguas, y es el momento donde se nos hace de manera concreta la aparición de esta esperanza. Esta esperanza que venía siendo anunciada de diferentes formas. Por ejemplo, se anunció cuando se sacrificaron aquellos animalitos para cubrir el pecado, para cubrir la culpa de Adán y Eva. Las pieles de esos animalitos proporcionó cobertura para Adán y Eva. ¿Cómo vemos anunciado a este libertador y esa ayuda de Dios? A través del arca. El arca que llevó a Noé y salvó a su esposa y a sus hijos, y que los libró de ese juicio eterno.
¿Cómo lo vemos? A través de ese carnero, provisión que Dios le dio a Abraham como un sustituto del sacrificio que en ese momento se le estaba pidiendo que hiciera sobre su hijo. Dios proveyó cordero. Pero todo esto estaba anunciando al Mesías, aquel que vendría finalmente como el libertador. ¿De qué otra manera lo vemos? A través de la sangre del cordero pascual. Es decir, cuando el pueblo estuvo esclavo en Egipto, Dios anunció que los libertaría. ¿Y cómo lo haría? Después de haber celebrado el sacrificio de aquel cordero cuya sangre había sido puesta en los dinteles, en las puertas de los hebreos. ¿De qué otra manera lo vemos? Bueno, también lo vemos cuando Dios instruyó al pueblo, ¿verdad?, a través de las ofrendas y sacrificios que se celebrarían en el desierto, para luego también, diríamos, ver que sus pecados quedaran cubiertos. Todas estas cosas, desde Adán, Noé, Abraham y todo eso, era un anuncio de este libertador. Ahora, llegamos al punto donde el pueblo de Dios estaba esperando este libertador. Y estaban esperando cómo aparecería, cuándo aparecería, y algunos quizás vendría desánimo de ver de que no venía. Con todo y esto se veían beneficiados por la bondad de Dios. Algunos, ¿verdad?, estaban buscando al Mesías prometido, al libertador, a través de las Escrituras. Muchos, la mayoría, buscaba un libertador lamentablemente de tipo político, que los vendría a liberar del dominio de los extranjeros, en este caso más cercano, de los romanos. Ahora la pregunta es, ¿y cómo es que ellos no lograron ver que este libertador es un libertador de aspecto espiritual? No quita que más adelante habría de darles un libertador de manera literal. La respuesta es esta. Muchos pueden leer la Biblia, pero le dan una importancia y una relevancia de tipo ritual, como lo hizo el pueblo hebreo, ¿verdad? Pero Dios no quiere que se le adore ni se le busque de una manera ritualista, religiosa. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es llegar al corazón. La lección que vamos a aprender el día de hoy y que debemos de aprender, ¿verdad?, en este tiempo, es que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras, no descuidar el mensaje que viene en la palabra de Dios, pero el espíritu que le acompaña. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15 y versículo 4, se nos exhorta y se nos anima que cuando leamos la Biblia logremos ver de que allí hay aliento de esperanza. Porque las cosas que se escribieron, decía el apóstol Pablo, las cosas que se escribieron antes, es decir, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos el ¿qué dice? Esperanza. Así que si usted desea tener esperanza, pero una esperanza segura, una esperanza que no se quebrante, una esperanza que sea firme, que sea estable, usted necesita escuchar lo que dice la palabra de Dios. También usted necesita amar la palabra, conocerla y, ¿por qué no decirlo? También usted necesita estudiar la palabra. Así que deje que la palabra de Dios transforme su mente. Permita que la palabra de Dios transforme su voluntad, su decisión, para que lo que usted haga, para lo que usted planee, sea conforme al diseño de la palabra de Dios. Lo primero que vamos a considerar en nuestra meditación el día de hoy es que Dios, cuando obra, no obra muchas veces conforme como nosotros creemos o le exigimos a Dios. Dios es soberano y Él obra de maneras algunas veces inesperadas. Por ejemplo, ¿cómo habría de manifestar Dios a su libertador? ¿Cómo haría Dios la presentación de su libertador? Lo haría a través del nacimiento
normal y natural como nacen todas las demás criaturas. Dios habría de buscarse a una doncella llamada María, y a través de María habría un engendramiento y nacimiento de este libertador conocido como nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios obra de manera inesperada. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos 30 y 31, vemos cómo Dios introduce a este libertador del cual se tenía puesta toda la esperanza. Se dice que un ángel vino y le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí, le dice que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que un ángel de Dios vino ante esta vida y le dijo que daría a luz un hijo. Pero también no solamente le dijo que sería cualquier hijo, no, le dio incluso el nombre. Pero el nombre tiene un significado. El nombre de Jesús significa que Él vendría a ser salvación. Él vendría a ser el libertador. Así que podemos comprender y entender que finalmente esto que había estado siendo esperado por miles de años, ahora finalmente llegaba a manifestarse. Es decir, finalmente sucedió. Y es que en una noche, en la ciudad de Nazaret, esta jovencita llamada María tuvo esa visita inesperada. Y fue en Belén, ¿verdad?, donde habían llegado con José. Fue en ese lugar que habría de nacer. ¿Por qué? Porque estaba también profetizado el lugar donde nacería. Así que llegaron allí José y María para ser empadronados, pero se dice que no encontraron refugio en el mesón, que entonces se tuvo que recurrir a un lugar que les diera refugio, como lo era un establo. Algo inesperado, porque se supone que si habría de nacer el libertador, ¿verdad?, el que sería conocido como el rey de los judíos, pues debería de nacer en un local apropiado, lleno de lujos. Y sin embargo, nació en un lugar donde nadie se lo imaginaría, en un establo. Allí habría de aparecer el libertador prometido, el Hijo de Dios, ese que vino en forma de un niño, nacido de una mujer en un entorno sumamente humilde. Mis amados, Dios realmente en algunas ocasiones hace cosas de manera muy diferente a como nosotros las haríamos. Y esto no debería de sorprendernos. ¿Por qué? Porque como bien está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 55, que Dios nos sorprende. ¿Por qué nos sorprende? Porque los pensamientos de Dios no son como nosotros pensamos. Es decir, nosotros pensamos que nacería en un lugar lleno de comodidades, de mucha asepsia, tantas cosas. Sin embargo, nació en un establo. Dice Isaías 55, versículo 8, está escrito: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. La verdad que este versículo nos ilustra cómo actúa Dios. Ahora vamos a considerar algunas cosas en relación con la venida de este libertador, de esa forma, y cómo es que vendría de parte de Dios. Una de las cosas muy importantes que nosotros debemos de considerar es que nosotros, por causa de que hemos sido dañados y afectados por el pecado, somos personas que de parte nuestra no buscamos a Dios. Que entonces Dios toma la iniciativa y es Él el que se acerca a nosotros. Otras religiones lo que hace enseñar es de que el hombre hace el intento de acercar a Dios a través de ofrendas, a través de sus sacrificios, a través de cosas que él puede producir.
Sin embargo, el hombre desconoce el gran vacío, el gran abismo que existe entre Dios y los hombres por causa del pecado, que el hombre no alcanza ni nunca alcanzará por sus propios medios el llegar a Dios. ¿Verdad? Muchas veces el hombre hace tantas cosas para con tal de acortar el abismo, esa separación entre Dios y el hombre, hace grandes sacrificios y no se da cuenta que por más sacrificio, por muchas buenas obras, no va a alcanzar a pagar, ¿verdad? Ni a cruzar ese abismo que existe entre Dios y los hombres. Lo que logramos ver entonces es que Dios toma la decisión de acercarse al hombre. ¿Y cómo lo hace? Dios se hace humano. Dios se viste de humanidad con tal de que el hombre pueda acercarse a Dios. Y entonces lo hace a través de este niño. En Lucas capítulo 2, versículo 40, encontramos que dice que Cristo, el Mesías, si bien es cierto, ya había nacido, pero también iba creciendo, como todos los niños normales, con la excepción que este niño sabía quién era él. Lucas capítulo 2, versículo 40 dice que el niño iba creciendo y fortaleciéndose, dice, y crecía en sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Es decir, Cristo, este libertador, vendría de manera humana porque vendría a identificarse con todos los humanos. Por supuesto, menos en la práctica del pecado. La pregunta es, ¿por qué es que se hizo hombre? ¿Por qué es que se hizo humano? Bueno, la humanidad sabría que como humano, Él sabría de comprender nuestras debilidades. Hay una identificación, ¿verdad? Cristo habría de ser tentado, el libertador habría de ser tentado, padecería. ¿Por qué? Porque de esa forma también comprendería nuestra fragilidad y nuestra humanidad. Pregunta, ¿por qué vendría en forma humana? Esto es bien importante que usted lo sepa. Jesús, teniendo un cuerpo ahora mortal, es decir, revestido de carne y sangre, era la manera como podría ofrecer su vida a cambio de la humanidad, siendo de una manera más representativa en su muerte. Y lo otro es que Cristo se tuvo que hacer humano. Este libertador tendría que venir en forma humana porque podría de esa manera ofrecer y pagar el precio del pecado para de esa forma salvar a la humanidad. Ahora, ¿cómo es que Jesús nace humano, en forma humano, pero logra nacer sin pecado? Entonces, esto es bien importante que usted lo sepa. Empecemos por descubrir cómo es que se transmite y cómo es que se ha transmitido el pecado a toda la humanidad. En el libro de Romanos, San Pablo nos revela este acontecimiento. Romanos capítulo 5, versículo 12, yo quiero que ponga atención porque esto es muy revelador lo que ese versículo dice. San Pablo decía lo siguiente: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, observe, San Pablo está diciendo que el pecado entró en el mundo por un hombre y dice, y por el pecado la muerte, así entonces, dice San Pablo, la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto que todos pecaron. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría un Dios sin pecado entrar en este mundo que está lleno de pecado, que todos han pecado? ¿Cómo es que Cristo habría de venir en forma humana y Él verse sin pecado? Bueno, en primer lugar, Dios podría haber guardado a Cristo que naciera en el vientre de María y que naciera sin pecado. ¿Por qué? Por el poder de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver algo muy importante. Cristo vendría
diríamos, libre de pecado, por cuanto que se dice que el pecado entró a este mundo, dice, por un hombre, y en este caso, Adán. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que sería engendrado por Dios. Es decir, la simiente que habría de manifestarse no sería de hombre, sino que vendría del mismo Espíritu Santo. Es decir, que esa simiente es una simiente divina, no es una simiente humana. Por lo tanto, el ser que nacería sería santo, sin pecado. Muchos versículos encontramos en la Biblia donde se nos presenta que Cristo, aunque era humano, era sin pecado. Un ejemplo de esto es Hebreos capítulo 4, versículo 15. Se dice que Cristo, como sumo sacerdote, vino y se hizo humano para compadecerse de nuestras debilidades. Dice el versículo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero dice, según nuestra semejanza, lo único que dice, sin pecado. Esto concuerda con las palabras del apóstol Pablo cuando en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 21, también reafirma estas palabras. Se dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También concuerda San Juan. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5, se dice, y sabéis que Él, es decir, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¡Qué precioso, qué glorioso! El libertador no podría libertarnos si Él hubiese sido esclavo del pecado. Pero Él debería de verse libre del pecado para poder liberarnos a ti y a mí. Ahora, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que Cristo, habiendo nacido del vientre de una mujer, entonces ahora Él apareciera sin pecado? Bueno, nosotros en repetidas ocasiones, ¿verdad?, de nuestro estudio de la esperanza, hemos leído acerca de que el pecado ha venido y ha infectado a toda la humanidad. Eso lo estuvimos viendo desde Adán hasta acá. Romanos capítulo 5, versículo 12, leemos. Dice que así como el pecado entró en el mundo, y repetimos, por un hombre, y por el pecado la muerte, entonces dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto que todos han pecado. Pregunta, ¿cómo puede el libertador nacer de un ser humano y no estar infectado del pecado? Bueno, el versículo que leímos no dice que a través de un hombre y una mujer el pecado entró. No, la Biblia dice que el pecado entró en el mundo a través de un hombre, porque a través del hombre viene la simiente, en este caso de Adán. No fue a través de Eva. Adán, en realidad, al caer él y ser el primer hombre, vino a ser el representante natural y legal de toda la humanidad. Siendo así el representante, ¿verdad?, que lo que a él le acontecía, todos los que descendían de él también le acontecerían a ellos. El pecado entró en Adán, entonces todos los que descendían de Adán vendrían contaminados del pecado. Sin embargo, Dios envía a su Hijo Jesucristo. Nacido, sí, del vientre de una mujer, pero concebido del Espíritu Santo. Vendría engendrado por el Padre, pero sin pecado. Y entonces Cristo viene a representar a la humanidad, siendo Él humano. Cristo ha venido a ser como el postrer Adán y ha venido para restaurar y liberar del pecado y entonces que la humanidad pueda verse libre de la condenación, libre del pecado. Y esa es la bendita esperanza que Dios nos ha dado
a todos los que creamos en Cristo. Vea lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así dice, como por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero dice San Pablo, así también por la obediencia de uno. ¿Y quién es ese? Cristo, nuestro libertador. Entonces dice, así también por la obediencia de uno, los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los que creen en Jesucristo, los que se identifican con Jesucristo. Ellos van a ser constituidos justos. Mire qué esperanza, mire qué bendición más hermosa, que los que crean en Cristo, Cristo habiendo obedecido, ahora los que creemos en Cristo y los que nos identificamos con Cristo, somos constituidos justos delante de Dios nuestro Padre. Qué hermosa escritura. Lo mismo esta otra escritura. El apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 45 se nos dice lo siguiente. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Pero el postrer Adán, que es Cristo, se nos dice que Él es un espíritu vivificante. Es decir, tiene poder sobre la muerte, como dice nuestro Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermoso, hermanos. Ahora, queremos ver lo siguiente. Cristo, cuando iba a empezar su ministerio de liberación, primeramente Él se bautizó. Y vamos a ver lo tercero. Jesús con su bautismo declara y acepta cuál era la intención de por qué Él había nacido y de por qué ahora Él aparecía. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, vamos a ver varios versículos en esta oportunidad, del 13 al 17. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se acerca a esta vida conocido como Juan el Bautista. No es porque su apellido fuera Bautista, pero era su ministerio, era su labor de predicar el arrepentimiento, y aquellos que venían a él y verdaderamente se arrepentían, entonces se bautizaban. De ahí el nombre de Juan el Bautista. Dice la Escritura, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero dice que Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, y está hablando en sentido plural, que cumplamos toda justicia. Entonces dice que Juan le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, mire qué palabras más hermosas, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora la pregunta es, ¿y qué significaba el de que Jesús se bautizara? ¿Qué significado tiene? ¿Acaso Jesús necesitaba arrepentirse de algún pecado? De ninguna manera, porque ya vimos que Jesucristo venía sin pecado. Lo que realmente nos enseña que el bautismo de Cristo prácticamente era para manifestar por lo menos dos cosas. Uno, que Cristo se identificaba con aquella humanidad que había pecado y que estaba condenada a la muerte. El bautizarse es una figura de muerte y sepultura. Más adelante el apóstol Pablo en el libro de Romanos, no lo vamos a ver ahora, en el capítulo 6 nos dice que aquellos que nos bautizamos nos identificamos con la muerte de Jesús, con su sepultura, pero que el salir de las aguas nos identificamos con su resurrección. Entonces,
Cristo no necesitaba arrepentirse para ser bautizado, pero Él lo hacía para cumplir aquello que estaba por delante. En Mateo, este pasaje, si quisiera que lo viéramos, capítulo 5, versículo 17, nos dice que Cristo venía para cumplir la ley en Él, no para evadirla. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, dice, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. ¿Qué estaba sucediendo? Que Cristo se estaba identificando con el llamado que Juan prácticamente nos estaba mostrando, cumplir la justicia. Es decir, que Cristo venía a vivir de acuerdo con los caminos y la voluntad de Dios. Cristo realmente es lo que venía es a identificarse contigo, a pagar tu deuda de pecado, tu hipoteca, tus págares. Él venía a ofrendar su vida, a dar su vida en cumplimiento de poder pagar todos tus pecados. De allí conocido nuestro amado Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita, diríamos que también paga el pecado del mundo. Y todo aquel que en Él cree, sus pecados le son y le serán perdonados. Entonces Jesús dijo, deja, Mateo 3:15, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cristo venía a pagar tu deuda y mi deuda. Él se identifica contigo. La gran pregunta aquí es, ¿y tú te identificas con Jesús? Cuando hablamos del bautismo, la pregunta que hacemos ¿es esto familiar para ti? La otra pregunta si no es así o si has oído del bautismo, ¿qué opinas tú del bautismo en agua? Algunos decimos, sí, yo fui bautizado cuando era un bebé, pero si tú fuiste bautizado siendo un bebé, la pregunta es, ¿estabas tú consciente de ese bautismo? La pregunta es, ¿por qué te estabas tú bautizando cuando ni te tomaron muchas veces en cuenta? El bautismo es una identificación de Cristo con nosotros, pero también significa que cuando tú te bautizas, tú te identificas y ahí está participando tu voluntad, tu entendimiento y también tu fe. Cuando nosotros estamos recién bebitos, prácticamente nos llevan, no estamos conscientes de lo que hacemos. Pero hoy Dios te invita a que tú puedas identificarte con Cristo, identificarte con su muerte, identificarte con su sepultura y con su resurrección. Eso significaba el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y esa voz que fue oída, este es mi Hijo amado, en el cual está toda mi complacencia, es porque Cristo habría de cumplir, de obedecer y de hacer la voluntad de Dios. Eso mismo desea también Dios de tu vida, que tú puedas decir, hágase en mí, según como dice la palabra de Dios. Mi anhelo y deseo es que te identifiques con este libertador y que experimentes todas sus bendiciones. Que Dios te bendiga ricamente.